Hola, bienvenidos a Amigas en Sangre, el podcast donde le cuento historias de crímenes de la vida real. Yo soy Magali. ¿Cómo están mi gente? ¿Cómo pasaron ese 4 de julio? Sé que estoy tarde, pero fue que me pasé un poco de tiempo, un ratito en familia y pues no tuve tiempo para terminar la historia a tiempo, pero como lo debido es deuda, ya estoy aquí para traerles la historia de esta semana. Si me están viendo en video, recuerden que ya están disponibles en YouTube. No me juzguen las canas, ¿ok? Esto es pelo de piscina. A lo loco, parezco que estoy calva casi, pero anyway, nos vamos a lo serio. Esta semana el caso que les traigo es un poco controversial, porque yo como madre recuerdo que con cada uno de mis 3 embarazos, yo siempre quise saber si mis hijos estaban sanos, pero también siempre quise saber si iba a tener un niño o una niña. Dios me bendijo con 2 varones y una hembra. Y este también fue el caso de Janet y Ron Raymer, una pareja menonita de Winnipeg, Canadá, cuando se enteraron de que iban a ser padres por primera vez. Janet Raymer siempre había soñado con el que si algún día se le daba su sueño de tener un par de gemelos, pero pensó que nunca sería tan dichosa de serlo. De todos modos, los padres estaban felices. Y para su sorpresa, cuando dio a luz el 22 de agosto de 1965, Janet y Ron dieron a luz. Bueno, Janet dio a luz a un par de gemelos varones y los nombraron Brian y Bruce. Con el pasar de los meses, los niños fueron creciendo y estaban sanos y saludables, progresando en sus etapas a tiempo, desarrollando sus hitos de acuerdo a su edad. Todo iba bien. Lo único que perturbaba a Janet era que Brian y Bruce ya tenían 7 meses de nacidos y estaban teniendo unos problemitas al orinar. Ella los llevó al doctor y el doctor los diagnosticó con una condición llamada fimosis. La fimosis es una condición en la que el prepucio, que es la piel que cubre la cabeza del miembro del hombre, no puede retraerse completamente y cubre esa parte del miembro. Esto puede ser normal en bebés y niños pequeños, pero en adolescentes y adultos puede causar problemas. Eso se impide la higiene adecuada, provoca dolor durante las erecciones o la actividad sexual. Si la fimosis causa síntomas problemáticos, a veces se recomienda tratamiento que puede incluir cremas, ejercicios de estiramiento o, en algunos casos severos, la cirugía. Pero también existen casos en el que el problema se resuelve solo, sin ningún tratamiento. El doctor les recomendó que le hicieran la circuncisión a Brian y a Bruce. Una circuncisión que terminó siendo trágica, cambiando el rumbo de la vida tanto de los niños como la de sus padres. Pero con la recomendación de este doctor, el 26 de abril de 1966, Janet y Ron llevaron a los niños a que les hicieran el procedimiento. Para los que no saben qué es la circuncisión, durante este procedimiento se extrae el prepucio quirúrgicamente, que es la piel que cubre el miembro, dejando expuesta la punta del miembro del varón. Esto es algo que se hace frecuentemente, pero depende de dónde eres. Pero es un procedimiento que ya se ha realizado desde hace más de 15,000 años atrás. Algunas familias optan por hacer la circuncisión por motivos religiosos y culturales, y otras escogen por motivos de higiene y estética. Y hay otras familias que optan por no circuncidar a sus hijos, y esto no es problema alguno. Pero los doctores les recomendaron a ver a los Reimer para ver si con esto se le aliviaba un poco el problema que los niños estaban padeciendo. Bruce fue el primero en recibir la operación. Parece que en este tiempo los niños se quedaban en el hospital cuando eran circuncidados. Esto es una operación que hoy día normalmente se hace desde antes que los niños sean de alta del hospital al nacer. Recuerdo que en mis días de práctica, cuando yo estaba estudiando para paramédico, durante mi rotación tuve la oportunidad de estar presente para algunas cuantas circuncisiones que se hicieron, que la verdad parece una
un procedimiento bastante doloroso para los bebés. Los amarran y como que les cortan el lugar. No me quiero acordar de eso porque lo hacen sin adormecerlo, porque tienen que orinar. La mañana siguiente, Janet y Ron fueron notificados que durante la circuncisión de Bruce había ocurrido lo que llamaron un pequeño accidente. Pero ¿qué tipo de accidente era? Si era una simple circuncisión. Lo que pasó fue que la doctora general que le hizo la circuncisión a Bruce utilizó un método poco convencional y utilizó una aguja cauterizadora en vez de usar un bisturí, que era lo que los padres pensaban que se iba a usar para el procedimiento, y el equipo tuvo un problema en el que ocurrió una malfunción que provocó un aumento en la corriente y quemó por completo el pene de Bruce. Brian nunca llegó a ser operado y los padres se llevaron a los niños a su casa. Los padres quedaron anonadados y desesperados con lo que pasó, además de que quedaron con el problema de qué iban a hacer, porque el caso era que la parte privada de Bruce estaba completamente irreparable, lo que fue prácticamente que dejaron una tirita y ellos como padres pensaron que para los hombres esta es una parte muy importante de su cuerpo, de su hombría, y ahora Bruce no tenía uno. Iba a llegar el tiempo en el que Bruce iba a crecer y convertirse en hombre, entonces, ¿qué iba a hacer? Y para ese entonces las cirugías plásticas no estaban tan avanzadas como lo están ahora. Y no fue sino con el pasar de unos meses que los Reimers vieron a un doctor llamado Dr. John Money en la televisión y pensaron que este doctor era su salvación. Janet Reimer le escribió al doctor y este le contestó en corto tiempo y planearon todo para ir a ver a este doctor, quien practicaba como psicólogo en Baltimore, Maryland. Hacía apenas una semana antes, el hospital Johns Hopkins, donde practicaba el tal doctor Money, había acabado de abrir una clínica de identidad de género para personas que deseaban cambiar su sexo. Esta era la primera clínica de este tipo en los Estados Unidos. El doctor Money era un psicólogo y sexólogo neozelandés que le dio la esperanza a la familia de que él tal vez podía ayudarlos con el problema de Bruce. La familia llegó a encontrarse con este doctor y lo vieron como un doctor inteligente, que sabía de lo que estaba hablando, era amable, carismático y con mucha experiencia en cuanto al tema. Además de que había tenido mucha experiencia con pacientes hermafroditas. Pero el doctor Money no fue a ayudar con toda la intención de simplemente ayudar a Bruce y a su familia, sino que su intención era que ellos eran quienes los iban a ayudar a él. Porque el doctor Money tenía la creencia de que los bebés nacían neutral en cuanto a su sexo y que esto era como quien dice moldeable hasta la edad de 2 años. Y para el doctor Money, el caso Reimer presentaba para él la oportunidad de un experimento ideal. El experto creía que no es tanto la biología la que determina si somos hombres o mujeres, sino la forma como somos criados. Lo que es la naturaleza versus la crianza, o lo que nace o se hace. Pero hasta este punto de sus investigaciones, el doctor Money no había tenido la oportunidad de trabajar con niños que habían nacido de un solo sexo. Y ningún padre voluntariamente sometería a su hijo a un experimento de este tipo. Y con esta familia tenían también su grupo controlado para poder ser estudiados porque él tenía a su hermano gemelo. Para este tiempo también era mucho más fácil la reconstrucción de una vagina a la de un pene. Y su recomendación para los Reimer era que la familia debía criar a Bruce como niña, que de esta manera él sería feliz. Y para él, con este experimento, si era que funcionaba, su descubrimiento sería un gran logro en su carrera profesional, porque él estaría comprobando a todos sus colegas que no importa cómo uno nace, si te crían como niño o como niña, eso serás. Pero aquí les recuerdo que tenemos los cromosomas que son los que se encargan de la sexualidad, XX para una mujer y XY para un hombre.
y las hormonas sexuales se encargan de nuestra apariencia física. Janet Reimer llevó a Bruce a Baltimore para su consulta con el Dr. Money. Para su consulta, el doctor llevó a una mujer transgénero, quien vivía feliz como mujer, y era muy femenina y quien resultó ser muy convincente para la familia. Y desde esta cita, a los 17 meses de edad, Bruce pasó a ser Brenda. Su mamá le creyó o confió que tal vez simplemente logró convencerlos de que la crianza podía invalidar la biología. Y si ella tenía que enseñarle a Bruce a ser Brenda como niña y a comportarse como niña, esto era algo que ella podía hacer como madre, ya que ella lo que quería era ayudar a su hijo a que creciera siendo una persona feliz. Ya me supongo que ellos como padres debían también sentirse culpables por su decisión de circuncidar a sus hijos, pero ahora él enfrentaba un problema de por vida. El experto le enfatizó a los padres que si ellos querían que el cambio de género funcionara, los padres nunca debían decirle a Brenda ni a su hermano gemelo que Bruce había nacido como un niño. Así que para el doctor seguir el progreso de los niños, el caso fue bautizado como John/Joan. Así se le llamó a este caso para no identificarlos por su nombre propio. Y la identidad de Brenda fue mantenida en secreto. Bruce fue sometido a ser castrado a los 22 meses, o sea, removieron sus testículos y le construyeron una vulva rudimentaria y ya a los 12 años debía comenzar con inyecciones hormonales. Su mamá le cosía los trajes más lindos, le compraba muñecas, lo maquillaba, lo ponía a cocinar con ella, según ella todas las cosas que hacían las niñas. Los padres de los niños no sabían que esta era la primera vez que ocurría un experimento de este tipo, lo cual decepcionó a los Reimers porque ellos veían al doctor como un dios. Había comunicación regular con el doctor. Janet Reimer le escribía al doctor Money el progreso de los niños y anualmente los niños iban a visitar al doctor Money. Durante estas visitas, el doctor interrogaba a Bruce y a Brenda. En una de estas sesiones anuales, el doctor grabó y escribió que la niña tiene muchas características de marimacho, una abundante energía física y un alto nivel de actividad y rebeldía. Y a menudo es la que domina en un grupo de niñas. En 1972, el Dr. Money publicó un libro. El libro era titulado Man and Woman, Boy and Girl. Hombre y mujer, niño y niña. La trama del libro era el experimento de los niños, detallando todas las observaciones que él hacía durante sus visitas, mientras él entrevistaba a los niños. Y aunque utilizó en él un seudónimo para identificar a los niños, este era sobre su caso. En el libro, el Dr. Money escribió que su experimento había sido todo un éxito. Nadie más sabe que Brenda es la niña cuyo caso están leyendo los medios. Su conducta es tan normal como la de cualquier niña y difiere claramente de la forma masculina como se comporta su hermano gemelo. Eso escribió él en el libro. También expresó que no hay señal alguna que provoque sacar conjeturas contrarias. Imagínense ahora un doctor destacado y conocido a través del mundo haciendo unas publicaciones como estas, que un padre puede cambiarle sexo a su hijo o a su hija, que puede cambiar el curso de su género sin importar su biología. Finalmente, el doctor ganó la fama que tanto estaba buscando y el cambio de sexo de niños se hizo más aceptable. Pero el doctor sabía que no todo era color de rosa, que todo estaba mucho más lejos de ser tan fácil como él se lo estaba pintando al mundo. Brenda no lograba encajar en ningún lugar. Era rechazada por ambos sexos y ella quería jugar con los carros de su hermano, quería trepar árboles, correr bicicletas. Las niñas no querían jugar con ella porque era muy brusca
y no era femenina, y sin embargo, los niños simplemente no querían jugar con una niña. Todos se burlaban de ella. Durante las entrevistas con el doctor, las cuales eran a solas, sin sus padres, más tarde Brenda reclamó que el doctor Money era muy dulce y sutil cuando estaban sus padres presentes. Pero cuando sus padres no estaban, este doctor les hablaba sucio, les gritaba y los maltrataba. Les gritaba de una forma que los niños pensaban que era capaz de pegarles. Y eso no es todo. El doctor Money sometía a los niños de tan solo 7 años a lenguaje no apropiado para su edad. Le enseñaba fotos de hombres y mujeres desnudas y teniendo relaciones. Les mostraba pornografía. Los ponía a mirar sus partes el uno al otro y lo peor aún, los ponía a actuar como que estaban teniendo relaciones y los fotografiaba. Y había tiempo también que llamaba a sus colegas para que estuviesen presentes mientras él le hacía estas entrevistas y ponía a los niños a hacer estas cosas tan desagradables que incomodaban mucho a los niños. Los niños siempre sintieron que algo no andaba bien. Brenda no quería usar los trajes que su mamá le cosía, nunca le gustó el maquillaje, odiaba jugar con muñecas y no sentía que tenía nada en común con su mamá, sino que en vez ella quería tratar la rasuradora de su papá, quería jugar con su hermano, con sus amigos, y tampoco podía hacerlo. Su mamá se dio cuenta que Brenda no era feliz como niña. Era muy rebelde y masculina y no lograba persuadirla de que hiciera algo femenino. Brenda casi no tuvo amigos durante su infancia. Todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola. Agregó también que era una niña muy sola. Pobrecita. Trató de ayudarla diciéndole que todo iba a estar bien, pero nada de lo que ella le decía podía reparar el daño por el que ya había pasado. Los niños comenzaron a rebelarse y ya no querían seguir viendo al doctor Money. Se sentían incómodos, pensaban que él era raro, perverso y un hombre enfermo. Este doctor, como quien dice, trató de obligar a Brenda a que se sometiera a cirugía para construirle una vagina. Y ella le decía que no y él que sí. También le llevó a una mujer transgénero para que hablara con ella, pero nada funcionó, porque la diferencia aquí es que la mujer transgénero quiere ser mujer, se siente femenina, pero Brenda no se sentía femenina, ella quería ser niño. Cabe destacar que el mismo doctor Money se rebeló contra su familia por haber crecido en un ambiente religioso. Se consideraba bisexual, tenía un matrimonio abierto y tenía unas vistas en cuanto a los niños y el sexo bastante inquietantes. En 1980 fue acusado por endorsar la pedofilia e incesto al decir que la experiencia sexual de un niño, como el ser compañero sexual de un familiar o una persona adulta mayor, no necesariamente afectaría al niño de una forma adversa. Mientras Brenda crecía, se sentía más hombre, su voz se hacía más baja y sus padres y doctores trataron de forzarla a que continuara las inyecciones hormonales, pero ella se rehusaba. Recuerden que estas inyecciones fueron recomendadas cuando era bebé y para que afinara su voz y desarrollara su pecho y se hiciera más femenina tenía que inyectarse y ella no quería hacerlo. Durante su última visita con el doctor Money, Brenda corrió hasta el techo del edificio para alejarse de él. Y cuando Brenda alcanzó la pubertad a los 13 años, comenzó a mostrar sentimientos suicidas. Y dijo que cumpliría con ellos si eran forzados a ver nuevamente al doctor Money. Ante esta situación y viendo por lo que estaba pasando Brenda, los padres de Brenda optaron por no seguir consultando al doctor Money. Ya durante este tiempo, los niños en la escuela, tanto los varones como las hembras, se rehusaban permitirle a Brenda usar el baño y se veía obligada a usar un baño en un callejón detrás de la escuela. Los niños pueden ser tan crueles con otros niños.
Como madre no me quiero imaginar lo difícil que todo tuvo que haber sido para este niño. Pero ya sus padres tampoco pudieron más con la situación, de ver a su hijo sufrir tanto, ver todo lo que estaba pasando. Y poco después hicieron exactamente lo que el doctor psicólogo les había advertido que no hicieran. Durante una salida a comer helado, su padre les reveló a Brenda la verdad de que ella había nacido como niño y que había ocurrido el accidente el cual los obligó a criarlo como niña, y con el consejo del doctor Manny, esto fue justamente lo que hicieron. Janet fue quien le dijo la verdad a Brian, el hermano gemelo, y este no tomó la verdad bien que digamos. Brian demostró mucho coraje, gritó, no podía creer lo que estaba escuchando. Bruce se sintió un poco aliviado de saber que no se estaba volviendo loco por sentirse hombre, pero ya el daño estaba hecho. Definitivamente esta noticia de saber que Bruce era realmente un niño afectó demasiado a su hermano gemelo Brian. Brenda no quería ya vivir como niña y unas semanas más tarde, en 1974, a los 14 años, eligió vivir como lo que en realidad era, como un hombre, y se convirtió en David. Comenzó a usar hormonas masculinas y se removió los pechos que ya le habían crecido. Por fin David podía vivir una vida más o menos un poco normal y por fin pudo tener un amigo cercano, un muchacho llamado Harold Norman, a quienes a los dos les gustaba bregar en las cosas de carros. Pero el dilema de David aún estaba muy lejos de ser resuelto, porque David no tenía su miembro y tampoco iba a poder tener hijos por el hecho de que fue castrado. David terminó sometiéndose a una cirugía dolorosa reconstructiva del miembro, pero esto no era lo mismo que si hubiese tenido el que Dios le mandó, por supuesto. Tuvo unas novias, pero no bregó bien la cosa. David también llegó a comentarle a una de sus novias que había sufrido un accidente cuando era niño y toda la escuela se enteró y ahora todos se burlaban de él por esto. Cuando le preguntaban a los Reimers qué había pasado con su hija Brenda, porque tú sabes, los vecinos tienen que ser muy presentados y están al pendiente de todo, se dieron cuenta de que ya Brenda no estaba en la casa. Ellos lo que le decían es que Brenda era una prima que había fallecido en un accidente de carro y David era el hermano perdido. ¿Ustedes creen que los vecinos le creyeron? Pero a medida que David se hacía adulto, crecían más sus ansias de querer ser papá, pero sabemos que no podía. Su hermano Brian le presentó a Jane Fontaine, quien era su amiga y quien era soltera y tenía 3 hijos. David y Jane se llevaron bien desde el principio, comenzaron una relación y en 1990 contrajeron matrimonio. Aunque no pudo tener hijos propios, fue un padrastro feliz de los 3 hijos de su esposa. Según Jane, David era un hombre muy romántico, un buen esposo y un padrastro muy bueno. Pero David, con el pasar de los años, aún no sabía que había sido inmortalizado en el mundo académico y científico John/Joan para reasignación de género. Y cuando se enteró no podía creer que se le presentara como un caso exitoso en todos los libros de textos médicos y psicológicos, llenos de mentiras, que lo ponían como ejemplo en los protocolos para tratar hermafroditas y a personas que habían perdido su miembro, cuando la realidad era que su vida había sido completamente arruinada por el doctor. Al cumplir sus 30 años, David sufrió una crisis de depresión, perdió su trabajo, se separó de su esposa y perdió todo el dinero que había ganado en la demanda por, entre comillas, el pequeño accidente de la circuncisión. En 1997, con el propósito de ayudar a otras familias, a otros niños de un tratamiento o procedimientos como el que él pasó, él reveló toda la verdad sobre el comportamiento del doctor Manny a otro doctor
Milton Diamond, quien ya estaba como sospechoso de los supuestos logros del Dr. Money. David y Brian ya de por sí tenían una relación bastante complicada de hermanos y su relación se deterioró por completo después que los niños se enteraron de la verdad de David. Brian abandonó completamente a su hermano, comenzó a tener trastornos mentales que luego se desarrollaron en esquizofrenia. Para mí que su relación fue difícil por las cosas que este doctor de mente podrida los ponía a hacer, cosas que Brian no pudo sobrellevar, porque en el 2022 Brian murió a causa de una sobredosis. 2 años más tarde, cuando David tenía 38 años, manejó hasta el estacionamiento de un supermercado, colocó un rifle en su boca y aló el gatillo. La policía llegó hasta la casa de Ron y Janet Reimer para informarle que su hijo se había quitado la vida. Su mamá Janet, por supuesto que le echa la culpa al doctor por haber traumatizado a David de esta manera, pero también cargan mucha culpa como padres. Janet intentó completar suicidio después de la muerte de sus hijos y su padre, Ron, se convirtió en un alcohólico. David nunca le echó las culpas a sus padres de lo sucedido, pero tampoco perdonó a los 2 doctores quienes les arruinaron la vida. Por supuesto que casos como el de John/Joan no se dan todos los días, pero cuando se presenta un caso de llamados trastornos de desarrollo sexual, se debe de tomar mucha precaución, sobre todo si es que se tiene que tomar una decisión como esta, en la que si se debe criar a un niño como hombre o como mujer. Ahora la ciencia está mucho más avanzada que antes y estos accidentes no suelen ocurrir, pero siempre existe el chance de que en cualquier procedimiento puede ocurrir un accidente. El Dr. Money falleció el 7 de julio de 2006, sin nunca mostrar remordimiento alguno, pero también donó la mayoría de las entrevistas de él con los niños a una universidad, a la cual David nunca tuvo acceso. Existe una cláusula en la que no se pueden revelar estos documentos, estas entrevistas. Pero este doctor no solo utilizó a los niños para su beneficio, les arruinó la vida con lo que los ponía a hacer, les robó su inocencia. Existe la creencia de que la comunidad transgénero ve al Dr. Money como el fundador del movimiento espiritual de lo que es el término transgénero. Pero con lo que yo he tenido la oportunidad de leer por medio de redes sociales y en Reddit, es que no lo es. Que ellos más bien apoyan a sus víctimas porque lo que él hizo estuvo absolutamente mal. La teoría de Money era que un niño criado como niña sería feliz identificándose como niña y no querría ser niño. Pero en cambio demostró inadvertidamente que la identidad de género está fijada al nacer. Sin embargo, él estaba tan apegado a su teoría de género que mintió sobre sus resultados, afirmando que el experimento había producido con éxito a una niña. Con base a esto, una generación de médicos autorizó cirugías genitales en bebés intersexuales confiados en que los bebés serían felices, en cualquier género que fueran criados, lo cual no fue lo que realmente sucedió. La autora Janet Frame, quien asistió a algunas de las clases de Money en la Universidad de Otago, como parte de su formación docente, Frame se sintió atraída por Money y estaba ansiosa por agradarle. En octubre de 1945, después de que Frame escribiera un ensayo mencionando sus pensamientos suicidas, Money la convenció a ingresar en la sala psiquiátrica del Hospital Público de Dunedin, donde fue diagnosticada erróneamente con esquizofrenia. Frame pasó entonces 8 años en instituciones psiquiátricas durante las cuales fue sometida a terapias de electroshock y choque con insulina. Frame estuvo a punto de ser lobotomizada. En su autografía, Un ángel en mi mesa, Money es referido como John Forrest.
Money también fue el pionero en el uso de tratamientos farmacológicos para delincuentes sexuales con el fin de extinguir sus impulsos sexuales. Según un artículo en 1987, empleó el fármaco Depo-Provera, acetato de medroxigeprogesterón, como sea que se pronuncie, en delincuentes sexuales en Johns Hopkins a partir de 1966. Esta práctica posteriormente se extendió en los Estados Unidos y en Europa. No sé si recuerdan el caso de Marian Bachmeier. Ese tipo también había sido sometido a esas inyecciones para extinguir sus deseos sexuales. No funcionó. Este medicamento supuestamente es capaz de reducir los niveles sanguíneos de testosterona masculina con la correspondiente reducción de interés y la actividad sexual. Yo solo conocía este medicamento como para evitar los hijos, pero cuéntenme en los comentarios. Déjenme saber cuál es su opinión sobre el Dr. Money, si hay algún transgénero escuchándome. Me interesa más aún su opinión. ¿Qué opinan ustedes sobre la circuncisión? ¿Se la harían a sus hijos? Déjenme saber y les cuento qué yo haría. Esta, mi gente, fue la historia de Bruce y Brian Reimer, quienes tristemente terminaron con su vida a tan corta edad por un procedimiento de una persona egoísta. Por eso es que nosotros tenemos que abocar por nosotros mismos, ser nuestros propios abogados, sean los abogados de sus amigos, de las personas mayores. Las personas suelen no hacer preguntas. Y yo que estoy en el campo médico, veo esto todos los días. Hagan preguntas. Anyway, mi gente, pueden comunicarse conmigo amigasensangre@gmail.com, Amigas en Sangre en TikTok, en Instagram y en YouTube. Recuerden que también estoy haciendo los videos con las historias disponibles por YouTube solamente por ahora. Cuídense mucho, muchas gracias por su apoyo como siempre, los quiero mucho, los vemos en la próxima. Amigas en Sangre, bye.